Bienvenidos al canal de Bendita Siembra. Hoy estaré presentando el primer podcast con un invitado de lujo, Javier Sousa, ingeniero agrónomo recibido en la UBA. No sé qué más nos puedes contar de vos. Hace muchos años. Hace muchos años. Hace muchos años. Y bueno, la verdad que como comunicador y obviamente como que impulsa la agroecología, esta invitación, sabemos que lo practicás en tu vida, así lo dicen todos, y queremos escucharte. Bueno, yo hace aproximadamente 35 años trabajo en agroecología, cuando esta palabra no era muy conocida en Argentina ni en muchos lugares del mundo. Empezamos a trabajar con lo que se llamaban huertas orgánicas aquí en Marcos Paz, desde el CETAR en el año 88. Ya había otros compañeros antes que yo empezara con este tema. Pero mi primer taller de huerta orgánica lo hice en el año 87 como parte de la facultad, y de ahí, no paré de trabajar en huertas, en producciones agroecológicas en medianas y también en grandes superficies, con productores familiares, con productores más capitalizados, combinando lo que es el análisis, la investigación de la realidad, los problemas ambientales, con las propuestas para de alguna manera superar la fase, ¿no? O sea, salir de la fase de queja para trabajar mucho con las fases de producción, de propuestas. ¿Cómo ves hoy en día la agroecología, cómo se aplica a ese tiempo? O sea, tomándolo a 35 años atrás, la agroecología creció muchísimo en todos los ámbitos, ¿no? Cualquiera que podamos analizar, desde la percepción de los consumidores, que somos todos, acerca de la necesidad de producir de otra manera, obtener alimentos de otra manera, cultivar alimentos de otra manera, que tiene que ver con los productores y los consumidores, a nivel de los tomadores de decisión, a nivel de las organizaciones del Estado, el INTA, las universidades, ¿no? Yo trabajo en la Universidad de Buenos Aires y hay 2 materias que tienen que ver con la agroecología. Creció muchísimo en cuanto a investigación, conocemos mucho más que antes, en cuanto a la práctica, muchísimo, cuando digo muchísimo, diría miles de productores agroecológicos en Argentina, desde aquellos que tienen una pequeña huerta a producciones que tienen que ver con el campesinado, familiares capitalizados, empresarios. Hoy tenemos productores desde a lo mejor la huerta de jardín de una casa hasta productores de 300 hectáreas que están haciendo agroecología. Crecimos mucho, en 35 años se creció mucho desde el conocimiento y desde los saberes y los haceres, ¿no? Las prácticas, las estrategias agroecológicas. ¿Qué es la agroecología para vos? ¿Qué es? Vamos a encontrar, yo la primera definición que leí desde Miguel Altieri, que para muchos es quizás uno de los impulsores de la agroecología en América Latina, decía, es la ciencia ecológica aplicada a la agricultura, de memoria, sin desconocer la coevolución de los sistemas agrícolas y los sistemas sociales. Con el tiempo hemos visto que es necesario a lo mejor profundizar, ¿no? Para mí la agroecología es una forma, un modo, un paradigma, no solamente de producir, sino de analizar la realidad de una manera crítica, de una manera sistémica, de una manera holística, y tratar de generar propuestas que vinculen a los seres humanos con la naturaleza, ¿no? Que volvamos a sentirnos parte de la naturaleza en cuanto a los ciclos, los flujos, las relaciones que se dan. Yo siempre digo, mirando desde el cosmos, como nos propone la agricultura biodinámica, la posición de la luna para sembrar, hasta las relaciones sociales de producción, ¿no? La cuestión de la tierra, la cuestión del acceso a los bienes naturales, el respeto por la buena y respeto en la equidad generacional, intra e intergeneracional. Compleja. La agroecología no es produzcamos sin plaguicidas solamente o produzcamos de manera armoniosa con los suelos, sino repensar los sistemas sociales de producción, de acceso a la tierra, de acceso al agua, de acceso a los bienes, el respeto que tiene que ver con la equidad de género, la equidad intergeneracional, la equidad para acceder a los alimentos, ¿no? Es decir, bastante más complejo.
dimensiones políticas, sociales, ambientales, espirituales, todas convergen en la agroecología. Aplicándolo, digamos, de manera práctica en la casa, ¿uno cómo puede empezar el cambio agroecológico? Siempre decimos que la agroecología no nos da recetas, ¿no? La agroecología nos da principios generales a partir de los cuales nosotros podemos leer la realidad, reflexionar y actuar. Si uno, los principios fundamentales de la agroecología son la diversidad biológica y la nutrición de los suelos. Son los dos principios fundamentales y uno lo puede hacer en una huerta en su casa, haciendo abonos, reciclando la materia orgánica, haciendo aboneras, haciendo lo que llamamos a veces compost, generando diversidad biológica, ¿no? Por ejemplo, en mi casa trato de hacer agroecología cuando en la huerta tenemos hoy, no sé, diferentes especies, acelgas, lechugas, rúculas, cale, berza, tomates, o sea, y que todo esté de alguna manera armonioso, poner plantas medicinales, hay caléndulas, hay chantén, plantas silvestres, plantas cultivadas, árboles como los frutales, y también, bueno, todo lo que no a lo mejor se cosecha, lo ponemos en la abonera. La abonera es una forma de reciclar todos los materiales orgánicos, todos los materiales que alguna vez vivieron se pueden transformar en abono. Entonces, esto lo podemos hacer desde una casa, una comunidad, una escuela, lo podemos hacer a una escala más comercial. Lo importante siempre es pensar en esto que decíamos recién, de mantener el respeto, de mantener la armonía. Tratamos en nuestras huertas de producir semillas, o sea, de no estar dependientes del mercado ni del INTA que nos traigan las semillas, sino producirlas. En la huerta agroecológica tratamos de respetar a todos los seres vivos, de los sapos, los pájaros, los insectos, y buscamos, bueno, intervenciones mínimas, pero sí intervenir, ¿no? Intervenir para, obviamente nos interesa cosechar una parte de la producción. ¿Qué beneficios tiene esta parte? Bueno, la huerta, yo hice un trabajito el año pasado, decíamos 10 razones para hacer huerta, ¿no? Y uno puede hacer huerta para ahorrar plata, y lo hacemos, uno ahorra plata, en este invierno con las cosechas de acelgas, hinojos, apios, lechuga, perejil, uno ahorra plata, y con las de verano también, más todavía, no zapallo. Podemos hacer la huerta para aprovechar el espacio que nosotros tenemos en nuestra casa, que nuestra casa quede más linda, va a haber colores diferentes, olores diferentes, podemos aprovechar nuestro tiempo. Mucha gente hace huerta de manera terapéutica, ¿no? Es decir, bueno, podemos ocupar nuestro tiempo, estamos en nuestra huerta escuchando el ambiente, los pajaritos, estamos depositándonos en la tierra y recibiendo esa energía. Podemos hacer huerta por una cuestión política, de afirmar que se puede producir alimentos de manera sustentable. Podemos hacer una huerta para darle envidia a los vecinos, para que miren por la verja o por el alambrado. Miren lo que estamos cosechando. Nos permite comer sano porque sabemos que no estamos aplicando plaguicidas. Podemos cultivar especies que no están en el mercado, o sea, por ejemplo, hoy si queremos comer zapallo, plomo, tomate criollo, calabazas, maíz amarillo, berzas, no la vamos a encontrar. O sea, podemos hacer huerta, fíjate, por un montón de razones económicas, sociales, espirituales, políticas, y demostrar, bueno, que se puede producir. Quizás no todo, o sea, esperar el tamaño de la puerta y el tiempo que dediquemos, pero sí una parte de los alimentos que a lo mejor nuestra familia necesita. Y hay gente que se anima a vender también, ¿no? Hay gente que por ahí produce un poquito más y puede vender parte de su producción a los vecinos, o intercambiar, también se dan estas ideas de los intercambios, ¿no? Por ejemplo, a mí me pasa, a mí me ayuda un contador para muchas veces hacer boletas o algo, y bueno, no me quiere cobrar, yo siempre llevo verdura como una forma de contribuir a pagarle en parte o a intercambiar por lo que él hace, ¿no? Entonces, podemos hacer huerta por múltiples factores. Si a mí me decís por qué haces huerta, en principio porque me da placer ocuparme tiempo, me da mucho placer mirar mi huerta, me da mucho placer comer lo que sale de la huerta, ¿no? Y eso es sustituible. Y sobre todo, uno de los más importantes es
por el método que es saludable. El método es saludable, exacto. Y aparte aprovechamos, fíjate, en nuestra huerta, todos los materiales que, repito, que alguna vez vivieron, desde la yerba, los saquitos de té, los papeles blancos, los restos de las cáscaras de hortalizas, el pasto seco, las hojas para hacer abono. Entonces, la huerta también nos permite utilizar un montón de materiales que de última terminarían en los basurales o terminarían en las zanjas. Nos permite también reciclar frascos porque ahí guardamos semillas, nos permite reciclar latas y envases porque ahí podemos sembrar o hacer repiques. O sea, la huerta también, fíjate, nos permite reciclar frascos, latas, envases de plástico que los podemos usar. Yo usé mucho este invierno para hacer capuchones y lo sigo haciendo, ¿no? Para tapar cada plantita de tomate, entonces recibe mejor los rayos del sol y almacena calor. Hacemos con los envases de plástico podemos hacer, en esta época, sobre todo estas plantas de tomate, protecciones para los caracoles. Digo, fíjate, nos permite la huerta reciclar un montón de materiales, ¿no? Y aparte decimos el gusto de la hortaliza. Sí. Primero porque no tiene químicos, segundo porque está acostumbrada con material orgánico fuerte, con mucha materia orgánica. La materia orgánica provee todos los minerales que la planta necesita, o sea, son materiales ricos en nutrientes, y donde hay poquito tiempo entre la cosecha y el consumo, o sea, no tenés que pensar que tiene que viajar de un centro de producción lejos, ¿no? Entonces, bueno, eso también hace a que sea mucho más nutritivo lo que estamos comiendo. Hablando de eso, nosotros consumimos alimentos sin venenos. ¿Cuál sería la contra de consumir alimentos, digamos, que no sean de la huerta, los agrotóxicos, los venenos? Bueno, es mucho. Digo, hoy casi todos los alimentos que nosotros ingerimos han sido cultivados por métodos donde generalmente encontramos monocultivos, o sea, se produce un solo cultivo, podría ser la soja, los frutales, o a lo mejor muy pocos cultivos, en el caso de las huertas comerciales, y sabemos que, y esto está investigado, que los monocultivos no son sustentables, ¿no? A ver si soy claro en esto. La naturaleza, de la cual nosotros tratamos de imitar, copiar, realizar analogías de los ciclos, de las relaciones, la naturaleza nunca vas a encontrar monocultivo. Nunca vas a encontrar ni en un monte, ni en un bosque, ni en una selva, ni en un pastizal, ni en cualquiera de los biomas que vos pensés, siempre hay más de una especie. Esto hace la sustentabilidad. La naturaleza siempre apunta a generar sistemas que sean sustentables y que no haya aporte de energía. Pensemos simplemente esto. En una selva, por más que haya humanos o no haya humanos, la naturaleza sigue. Las plantas van a estar, van a suceder unas hacia otras, unas crecen, otras mueren, abonan el suelo, crecen otras. Digo, nosotros tenemos que recrear eso mismo en nuestra huerta, o pasando, si uno quiere pensar una producción de soja, una producción de trigo, una producción de maíz agroecológico, siempre tenemos que pensar en la diversidad. No puede haber soja sola, no puede haber tomate solo, sino tiene que haber diversidad biológica. Muchas especies, algunas pueden ser silvestres, otras pueden ser cultivadas, y generar esa diversidad hace justamente que no dependamos de los agroquímicos. Y ahí está, y quería volver a esto, la palabra sustentabilidad. La sustentabilidad hace justamente a que un sistema no dependa del aporte externo de insumos, sino que recrea sus propias condiciones de existencia. Eso sí, claro en esto. Los seres humanos recreamos nuestras propias condiciones de existencia cuando podemos producir lo que comemos, ¿sí? Sin depender. La naturaleza no depende de los aportes externos de energía, genera sus propios, en un lugar no necesita que alguien traiga abono de otro lugar, la naturaleza genera su propio abono. Estamos mirando algunos árboles alrededor y vas a ver que estos árboles crecen muchas veces gracias a que las hojas caen, las raíces mueren, cae la corteza, eso se transforma en abono y el mismo árbol lo va a comer, no va a depender de que vos estés abonando. ¿Cómo hacemos eso nosotros? Bueno, tratamos justamente, ¿no?, de generar diversidad biológica, que haya muchas especies. Que haya muchas especies va a implicar que algunas a lo mejor tienen olores fuertes que espantan insectos, otras tienen néctar que aportan insectos, vamos a ver plantas que ocupan diferentes alturas. Tenemos esa posibilidad y esto va a hacer que
las plantas dependan de sí mismas y del entorno que vamos a crear y no del aporte externo, a lo mejor vía agroquímicos. Y por último, las plantas que crecen con mucha materia orgánica, la materia orgánica la podemos decir que son todos los restos de materiales vivos. Hasta hablamos de la bonera, ¿no? La bonera es rica en materia orgánica, sí. Pero en un ambiente natural vamos a ver que se mueren los animales silvestres, caen hojas de los árboles, cortezas, árboles, hierbas, se van muriendo y van generando esta materia orgánica. La materia orgánica hace a la comida de la planta. Y cuanto más materia orgánica hay en un suelo, las plantas están mejor nutridas y al estar mejor nutridas pueden de alguna manera soportar el ataque de un insecto. Además, generan condiciones para que los insectos no se reproduzcan, ¿no? Digo, para ser claro, las plantas que tienen buena alimentación, como un ser humano, van a resistir el ataque a lo mejor de una enfermedad de un insecto. De ahí entonces, para resumir, tenemos que generar sistemas sustentables, que recreen sus condiciones de existencia. ¿Cómo lo hacemos? Con diversidad biológica. ¿Cómo hacemos la diversidad biológica? Y ahí ya depende de muchos factores, del clima, del suelo, del tamaño del terreno. Nutrir bien el suelo. ¿Cómo nutrimos el suelo? También va a depender de muchos factores, ¿no? Podemos hacer aboneras, podemos rotar cultivos, podemos incluir especies que se llaman de las familias de las leguminosas, como los porotos, los tréboles, que también nutren el suelo. Entonces, diversidad, suelos bien nutridos y fundamentalmente pensar que no hay recetas. Que cómo hacemos nosotros dependerá del clima, del suelo, del lugar donde vivimos, de nuestra cultura, de nuestra alimentación, dependerá del tamaño de la tierra, dependerá del acceso a la tierra, dependerá de los miembros de la familia. No digo de vuelta ahí, no hay recetas, sino que hay condiciones para de alguna manera llegar a esa diversidad biológica y a la nutrición de los suelos. Perfecto. ¿Cómo ves o cómo pensás que afectan estos químicos, estos venenos en el entorno? Bien, bueno, es interesante. Yo los últimos casi 35 años vengo trabajando en el tema y también avanzamos mucho en el conocimiento, ¿no? Digo, en cualquiera de los lugares, nosotros estamos ahora en Marcos Paz, lo podemos pensar para toda nuestra provincia y para el país y el mundo, tenemos mucha información de cómo los plaguicidas impactan a la salud socioambiental, ¿no? No solamente la salud que tiene que ver con los seres humanos, ¿no? La salud socioambiental que tiene que ver con todo el ambiente, y hoy sabemos que los plaguicidas, cuando decimos plaguicidas decimos herbicidas, insecticidas, fungicidas que matan hongos, acaricidas que matan las arañuelas, que el año pasado tuvieron mucho en nuestra zona, sí, con la sequía, bactericidas, o sea, una gran cantidad de componentes que se aplican para aumentar el rendimiento productivo o para mejorar la calidad formal de los productos. Bueno, esto sabemos que incide en la bacteria más chiquitita del suelo, pone plaguicidas en el suelo y afecta a las bacterias, o puede afectar a nosotros en nuestra salud aguda. A veces los plaguicidas tienen una manifestación muy rápida y a veces tardan muchísimo tiempo en poder verse este efecto en la salud, ¿no? Entonces, tratar de pensar hoy que tenemos mucha información de investigaciones comunitarias, en laboratorios, análisis que se hacen en trabajadores, en productores, en productoras, en niños, que demuestran, bueno, cómo los plaguicidas pueden incidir en la salud, no solamente aguda, los problemas que se manifiestan muy rápidamente, sino en los efectos crónicos, ¿no? Es decir, disrupciones endocrinas, defectos en el ADN que van a determinar muchas veces nacimiento de niños con malformaciones, alteraciones en la reproducción femenina y masculina. Digo, vamos a encontrar mucha investigación respecto a este tema, que también, ¿no?, cada vez avanza en el sentido que tenemos más información, en principio porque, bueno, los médicos están más alertas, las comunidades también, para denunciar los casos de intoxicación, pero también porque los plaguicidas cada vez se usan más, ¿no? En nuestro país, en términos de 30 años, si pensamos en el año 93,
se usaban 30 millones de kilos de plaguicidas, para que pensemos juntos, ¿no? 30 millones de litros, una botellita de 1 litro al lado de otra, y hoy se usan 520 millones de litros, ¿no? Entonces ahí tenemos que ver qué situación se va dando. Sí. Y no solamente en cuanto a la cantidad, sino también en cuanto a la calidad, ¿no? Es decir, pensando que una gran parte de los plaguicidas, para ser claros, Argentina tiene aproximadamente unos 450 formulaciones de plaguicidas, o sea, diferentes tipos de plaguicidas. Esto no quiere decir que no haya más plaguicidas en Argentina, claro. Hay más, porque por ahí muchas veces un mismo principio activo tiene varios nombres. Para ser claro, el glifosato, que es un herbicida, se comercializa bajo diferentes nombres según la empresa que lo fabrica, ¿no? Hay 110 marcas de glifosato en Argentina. De esos 460 principios activos, hay 130, entre 123 y 130 principios activos que pueden considerarse altamente peligrosos. Que si son plaguicidas, todos los plaguicidas son peligrosos, pero hay un tipo, una categorización establecida por la FAO y la Organización Mundial de la Salud, que incluye los plaguicidas que producen efectos irreversibles en la salud, los que dañan a las abejas, los que se bioacumulan, o sea, van pasando por toda la cadena trófica del pasto, los insectos a lo mejor a un consumidor, o del pasto a nosotros, o del pasto a la vaca y a nosotros, o sea, se van acumulando. Sí. Los plaguicidas que a lo mejor están en los sedimentos, que se acumulan en el agua. Bueno, tenemos plaguicidas muy peligrosos. Un gran problema la cantidad de plaguicidas, y un gran problema el tipo de plaguicidas que se están usando. Y por último, en Argentina estamos usando 140 principios activos de plaguicidas que en otros lugares del mundo están prohibidos, ¿no? Nos están viendo, nos están escuchando, por ahí en su casa tienen plaguicidas como en su casa, no, para las mascotas, uno se llama fipronil, imidacloprid, clorpirifos, sulfuramida, que es un elemento que se usa mucho para los herbicidas, bueno, que están en algunos lugares del mundo prohibidos, y sin embargo nosotros lo usamos. Cantidad de productos, 520 millones, 125 principios activos que pueden categorizarse como altamente peligrosos, y tenemos 140 principios activos prohibidos en otros países. Esto hace a un gran efecto en la salud socioambiental, en la nuestra, pero también en los otros elementos del ambiente del cual dependemos. O sea, nosotros no nos damos cuenta que dependemos de la mínima bacteria del suelo, justamente para que se degrade la materia orgánica y para que las plantas coman y que compremos nosotros. Si esa bacteria no está, todo el ciclo claro. no se cumple. Bueno, y por último te quería preguntar sobre un tema que se está hablando mucho en estos tiempos, si el cambio climático existe. Es innegable. Justamente esta mañana estuvimos trabajando ese tema. Estoy terminando un trabajito, coordino una red que se llama Red de Acción en Plaguicidas aquí en América Latina, y tenemos otros centros regionales en Europa, en África y en Asia, y bueno, estamos preparando un trabajo, estoy haciendo el primer borrador y después lo discutiremos, sobre agroecología y cambio climático, y ver ahí cómo la agricultura en base a humos genera una gran cantidad de gases de efecto invernadero, ¿no? La gente que estudia un poquito más dice que aproximadamente un 30% de los gases de efecto invernadero, que son el dióxido de carbono, el óxido nitroso y el metano, que son los gases que fueron recreando esa capa impermeable de gases en la atmósfera, y que evita justamente que la radiación nocturna se vaya de vuelta a la atmósfera. Por ahí, esto está bueno explicarlo, ¿no? Sí, ahora estamos acá y vemos el solcito que viene y nos calienta. De noche se produce justamente el efecto inverso, ¿no? Es la Tierra la que emite calor hacia la atmósfera. Lo que hacen estos gases es una capa, justamente se llama efecto invernadero, una capa impermeable. Entonces estos gases no se pueden ir, van y rebotan, la Tierra se calienta,
Y bueno, el dióxido de carbono se produce mucho en la agricultura, con la producción, uso de agroquímicos. Se produce mucho dióxido de carbono cuando se labra el suelo, ¿no? Cuando la materia orgánica se descompone, libera mucho dióxido de carbono. Se libera mucho dióxido de carbono cuando sacamos árboles. Y peor cuando los quemamos, porque se liberan más dióxido de carbono, ¿no? Con los árboles, fíjate, sacás un elemento que absorbe dióxido de carbono y al mismo tiempo lo está quemando, producir más dióxido de carbono. Por ahí también escuchamos los humedales. El humedal retiene justamente materia orgánica, entonces evita que el dióxido de carbono se vaya al ambiente. En la agricultura, en base a insumos, se utiliza mucha urea, que es un fertilizante nitrogenado que libera óxido nitroso, otro gas de efecto invernadero. La descomposición anaeróbica, o sea, sin aire de residuos, determina también que se libere mucho gas metano. La estabulación de ganado genera gas metano. Las vacas erutan o eliminan mucho metano. Y ahí tenemos, bueno, el efecto invernadero existe. Arrhenius, un investigador alemán, lo dijo solo hace 120 años atrás, ¿no? El tema de que se estaba produciendo un cambio en el clima y que se fue acelerando en el tiempo. Desde la agroecología lo que proponemos es, por un lado, mitigar, o sea, reducir la emisión de gases de efecto invernadero, como decíamos recién, reciclando todo lo material orgánico, hacemos que se transformen en abono y evitamos que se produzca metano. Labrando menos los suelos se produce menos dióxido de carbono. No solamente no deforestando, sino incluyendo árboles en los agroecosistemas, retenemos más dióxido de carbono. Fertilizando o abonando, mejor dicho, con abono orgánico, producimos efectos benéficos para ese suelo, ¿no? Por un lado la mitigación y por otro lado la adaptación crítica, ¿no? La agroecología, mediante la diversidad biológica, ocupar, estamos mirando ahora, los que nos están escuchando, viendo, capaz que no lo van a ver todo, pero vemos árboles, vemos hierbas, vemos arbustos, justamente esto, ¿no? La diversidad biológica y la diversidad de estratos hace que se puedan adaptar más las producciones diversas que la del monocultivo. Digo, distintos estratos donde van a poder absorber de diferente manera la radiación, el agua de lluvia, los puede impactar de diferente manera el viento. Suelos ricos en materia orgánica, y esto lo vemos en nuestra huerta, absorbe más el agua de lluvia, y esto es bueno porque en el cambio climático lo que vemos es una aleatoriedad de lluvia, y esto lo comprobamos científicamente con mis alumnos el año pasado, ¿no? Con una sequía inmensa, visitando 2 establecimientos agroecológicos, vimos, haciendo una calicata, ¿no? Haciendo pozos en el suelo, que los suelos agroecológicos retenían mejor el agua, versus los convencionales donde las plantas estaban secas. La agroecología también nos invita a pensar más diversidad, mejor nutrición de los suelos, y esto hace a la adaptación crítica al cambio climático, ¿no? Tener los suelos cubiertos siempre hace que los suelos se calienten menos, y esto invita justamente a que los insectos y las bacterias vivan mejor. Tratar, como decíamos recién, de reciclar toda la materia orgánica y transformarla en abono, tratar de respetar los humedales, y eso también en la agroecología se propone eso, ¿no? Es decir, ver el uso del suelo, y esto tiene que ver cómo desde decisiones que tienen que ver con la comunidad planificamos mejor el uso del espacio, ¿no? Las ciudades, la actividad agraria, en qué lugar se hace, me parece bueno eso. Entonces la agroecología nos da pistas para poder mitigar, reducir los gases de efecto invernadero que emitimos a la atmósfera, y pistas para adaptarnos mejor. Desde la diversidad, desde la nutrición de los suelos y desde las herramientas que cada comunidad pueda tener. Yo trabajo en un proyecto justo de cambio climático en Santiago del Estero y vemos eso, ¿no? Como cada uno, desde el uso del monte, la plantación de árboles, el reciclaje, las huertas, la diversidad, la organización, ¿no? Porque una cosa que escuchamos siempre es la resiliencia, ¿no? Es decir, la capacidad de adaptarnos al cambio climático, y la resiliencia no es solo ecológico productiva, sino social, ¿no? Sí. Ante el cambio climático tenemos que
organizarnos mejor, ser más solidarios, compartir información, ¿no? La resiliencia no es solamente en términos ecológicos y excluyendo a los seres humanos, sino como sociedad, planificar mejor el espacio, planificar más la producción de alimentos, planificar mejor la distribución, el acceso a los bienes, es parte también de este tema del cambio climático. Bueno, por último, compartir un mensaje de esperanzador, digamos, contra todo esto que vemos. Claro, bueno, está bueno eso, ¿no? Yo, digamos, estamos acá justamente por un mensaje esperanzador, si no estaríamos durmiendo la siesta. Exacto. Siempre digo a mis alumnos, yo estoy acá por esto, si no estaría vendiendo materiales para Monsanto, digo, ganaría un poco más de plata. Sí, tengo siempre un mensaje esperanzador. Vos sabés, yo me llamo Javier Sousa Casadino, mis abuelos eran portugueses, los portugueses que abundan, viven mucho más Topaz, acá muy cerquita, había acá, no, la gente que nos está viendo no lo sabe, pero sí. 6-7 cuadras había nada más que 5 o 6 quinteros portugueses. Bueno, los portugueses son muy pesimistas, ¿no? Muy pesimistas. Entonces yo, para evitar esto que a lo mejor viene de ascendencia de ser pesimista, soy muy optimista, me levanto cada mañana con un optimismo cauto. Sabemos que, a ver, desde la praxis ambiental, eso lo trabajamos con mis alumnos, sabemos que no pensamos que todas las cosas las podemos hacer desde la voluntad, ¿no? La voluntad es buena, pero no alcanza, ¿no? Y la otra cuestión, tampoco del fatalismo, no podemos hacer nada, tenemos márgenes, ¿no? Entonces claro, yo creo que con más información, con más organización, que creo que nos está faltando, con más sensibilización ambiental, está bueno tu programa, hace a que podamos conocer más y sensibilizarnos más. Buscar que los seres humanos estamos inmersos en esto, ¿no? Pareciera que los problemas ambientales no existieran, sí, que los problemas ambientales son problemas de plantas, de ballenas, de pajaritos, que los problemas ambientales están en el Sahara, en Francia, en el Amazonas, que los problemas ambientales están en el campo, o pensar que alguien, los ambientalistas, van a resolver estos problemas. Bueno, darnos cuenta que nosotros estamos todos inmersos en los problemas ambientales, sea por la basura, sea por los residuos que a lo mejor aparecen en la zanja, sean por las fábricas que contaminan, sean por los agrotóxicos. Y el mensaje es que tenemos que hacer algo. No va a venir un superhéroe o heroína a salvarnos, lamentablemente. Desde nuestro lugar. Desde nuestro lugar tenemos que hacer, y bueno, de vuelta puede ser esto, desde nuestro lugar, ¿no? Mirando esta construcción ecológica de los nichos ecológicos, del lugar donde uno está, que ocupa como investigador, como huertero, como tomador de decisión, como docente, como ama de casa. Todos podemos, desde cómo elegimos las cosas que consumimos, reciclamos o no la materia orgánica, a lo mejor las cosas que leemos, producimos, podemos contribuir justamente a estas grandes problemáticas. El tema de los agrotóxicos es un grave problema que no va a venir. El cambio climático está entre nosotros. Los problemas de distribución de alimentos están entre nosotros. Entonces, bueno, repensar juntos desde la entrada que uno quiera darle. Uno puede entrar acá desde lo productivo, desde aspectos sociales, desde, no sé, los aspectos espirituales, pensando en Laudato Si, los que son católicos, y desde otras religiones, desde otras miradas que hacen también al ambiente, desde aspectos políticos, desde la intelectualidad, podemos entrar, y falta que además de sensibilizarnos, actuemos, ¿no? Yo creo que ese es otro gran paso, ¿no? Cómo actuamos en esa realidad. Así que mi mensaje es esperanzador, sí, pero también crítico, que hay que actuar, crítico, sí, en cuanto a nuestras actitudes. A veces nos informamos mucho, conocemos mucho, pero esto no implica que después modifiquemos nuestras estrategias, nuestras pautas, nuestros hábitos, tomando la expresión de Bourdieu, el sociólogo francés, bueno, cómo cambiamos nuestros hábitos. Y ahí, bueno, es algo duro que tenemos que seguir insistiendo. Tenemos que seguir ahí, como decía, volver a los 17 como el monguito en la piedra, ¿viste? Tenemos que seguir horadando para producir a lo mejor cambios. Y la frase tan conocida que el cambio empieza por uno, ¿no? El cambio empieza por uno, totalmente. Yo pienso que sí,
también a veces no alcanza, ¿no? No, Porque no alcanza. que vos y yo pero generando redes. Pero generamos cosas. Sí. Yo también coincido en eso, ¿no? O sea, podemos empezar nosotros, nuestra familia, el barrio, y tenemos que generar, obviamente, redes, no solamente para contagiar, sino todo lo que queramos, producir, reciclar, generar información, consumir, y me parece bueno que eso lo podamos hacer. Bueno, Javier, muchas gracias. No, gracias a vos, y te felicito por la iniciativa para que podamos seguir informándonos. A veces nos pasa de que creemos, nos pasa a los que estamos en estos temas, ¿no? Que creemos que todo el mundo sabe las cosas, sí, ¿no? Decimos, es verdad. bueno, a veces me pasa, digo, no, ustedes ya saben. No, a veces no sabemos o conocemos solo parcialmente. Entonces está bueno que haya comunicadores como vos, como Claudio, como todo el equipo que está aquí, como Aldana, que puedan expresar, que puedan llevar esto a otros lugares y que a lo mejor van a despertar curiosidades en otras personas. Bueno, muchas gracias. No, ¿Y dónde te encuentran si ¿Dónde te quieren buscar? yo algunas cosas me voy a acordar, otras no. Yo tengo un Facebook viejo que es Javier Sousa. Y ahora vamos a ver si lo convencemos para que ahora el Instagram. Sí, claro. Y el Instagram que me armó mi hijo Juan, creo que es JC. Bueno, igual ahí te vamos a buscar y te vamos a robar. Creo que es así, porque yo casi no lo uso. Creo que es C de Casadino Sousa, pero no estoy seguro. Perfecto. Bueno, igual te vamos a robar ahí, así que seguramente. Perfecto, sí, la gente me puede comunicar. Yo soy con Instagram muy vago, lo tengo que admitir. Soy de la vieja escuela, de lo presencial, del cara a cara. Todavía leo el diario en papel y escucho radio AM. Y leo solamente en papel. Bueno, y que sea así, como vos te sientas bien, como vos estés bien. Sí. Bueno, muchas gracias, Javier. Gracias a vos. Que estés muy bien. Gracias. Gracias. Gracias.